Muy buenos días, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a comenzar con la semana número 1 del curso de química y el tema es materia. Química, semana número 1, el tema es materia y nos vamos a abocar más que todo a lo que son los fenómenos. Profesor, los fenómenos en este caso, ¿qué tipos son? Son dos tipos generalmente estudiados, son los físicos y son los químicos. Profesor, ¿qué podemos decir de los fenómenos físicos? En la cual en este caso son aquellos cambios, son aquellos cambios en la cual no se transforma en otras sustancias debido a que no se altera su estructura interna. ¿Cómo es eso, profesor? No entendí. Disculpen primero por la letra. Yo sé que hay varios profesores en la cual tienen una mejor letra que yo, pero acá lo que yo quiero transmitir en este caso es la idea y quiero que transmitir en este caso la enseñanza. ¿Para qué? Para que tú aprendas. ¿Está bien? Fenómenos físicos son aquellos cambios en la cual no se transforman en otras sustancias debido a que no se altera su estructura interna. ¿Cómo es eso, profesor? En pocas palabras, si por A por B ocurre algún fenómeno físico, sigue siendo lo mismo, ¿correcto? Mira, vamos con ejemplos para que me entiendas. La congelación o congelación del agua, ¿correcto? ¿Qué es eso, profesor? La congelación del agua. El agua puede estar en tres estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Podemos hacer lo siguiente. Cuando vas a pasar por los tres estados, sigue manteniéndose su estructura interna. En pocas palabras, sigue siendo agua. Agua puede ser en forma de hielo, agua puede estar en forma líquida o agua puede estar en forma condensada. Profesor, ¿qué es condensada? Condensada es cuando por A por B está en el estado gaseoso, ¿correcto? Sigue siendo su misma estructura interna. En pocas palabras, sigue siendo agua, ¿correcto? ¿Qué más puede ser? Otro fenómeno físico, por ejemplo, el traslado de un objeto. El traslado de un objeto. Como, profesor, eso simplemente, si tú por A por B, hay que suponer, este plumón lo suelto y cae acá, simplemente ha alterado en este caso, su posición, pero sigue siendo el mismo plumón, ¿correcto? No interesa si está arriba o está abajo, sigue siendo lo mismo, ¿correcto? O es cuando la hoja, tú tienes una hoja en este caso de tu cuaderno, tú por A por B lo cortas, sigue siendo hoja, ¿correcto? ¿Sí? Eso de ahí es un fenómeno físico en la cual se mantiene su esencia, no cambia. En cambio, en un fenómeno químico, acá sí va a cambiar. ¿Por qué? Son aquellos cambios en la cual sí se transforma en otras sustancias. ¿Así, profesor? Claro, si en el físico no se altera, debido a que sí se altera su estructura interna. Ya, profesor, así es. Entonces, claro, vamos con ejemplo, mira. Ejemplo, en este caso colocamos dos solamente porque hay infinidad en este caso. La oxidación del hierro. Tú tienes un clavito, ¿correcto? Lo dejas en este caso a la intemperie, mediante el agua, mediante en este caso la humedad, eso se va a oxidar, y cuando se va a oxidar va a formar óxido en el clavito, ya no va a ser un clavo netamente,
porque va a contener óxido y el óxido debilita en este caso, ¿correcto? Sufre una reacción química por dentro. Eso ya es algo químico. Químico es cuando ya se altera su estructura interna. ¿Está bien? También lo que podemos decir es la combustión del papel. Combustión del papel. Profesor, ¿qué es primero combustión? El fenómeno de combustión viene a ser en este caso, así, hablando en criollo, cuando tú agarras en este caso tu paquetito de fósforo, lo prendes, suena y ahí en este caso cerca lo colocas a un papel y el papel comienza a quemarse. Eso se llama combustión. Y cuando comienza a quemarse, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar en este caso como cenizas, ¿correcto o no? Y eso ya no es papel. Y ojo, un proceso químico generalmente es irreversible, o sea, solamente es un solo sentido. En cambio físico es reversible, ¿correcto? Es como que tú tienes una hoja de papel, tú lo arrugas, lo vuelves como una pelotita, y luego después en este caso ya lo quieres en este caso extender, lo extiendes todo, ya no va a tener la misma firmeza el papel, pero va a seguir siendo papel. Correcto. Eso es reversible. En cambio, irreversible es cuando por A por B tú tienes el papel, lo quemas, obtienes en este caso las cenizas y tú de las cenizas puedes volver a obtener papel, ya no. A eso se llama que es irreversible. Correcto. Tienes que tener en este caso bien claro cuando es un fenómeno físico y cuando es un fenómeno químico. Un fenómeno físico no solo altera su estructura interna, en pocas palabras mantiene su esencia, sigue siendo lo mismo. En cambio en algo químico no, en algo químico sí se altera, ¿correcto? Y eso tienes que tener en cuenta. Y esto es más que todo la teoría para la semana número 1 y nos vamos de frente a los ejercicios. 1. Relacione qué tipo de fenómeno a su derecha. Nos dan en este caso las condiciones para yo decir si es físico o es químico. Lanzar una piedra en este caso es como que estás trasladando un objeto de un lugar a otro, eso sería físico, ¿correcto? Porque sigue siendo piedra al final, ¿correcto? Hay que suponer, ¿no? Tú tienes una onda, tú quieres llegar en este caso quieres llegar a atrapar, qué sé yo, una inofensiva palomita de 500 metros, desde una distancia de 500 metros, lo haces, aciertas, lo cazaste a la palomita, pero sigue siendo tu piedra igual, ¿correcto? Simplemente había un traslado nomás y sigue siendo, es un proceso físico. Doblar un clavo, tú tienes un clavo en este caso y se te da la sensación de hacerte el increíble Hulk y lo doblas. Lo doblas el clavo bacán, pero al final sigue siendo el clavo, simplemente lo que tú has hecho es deformar nada más. Es un fenómeno físico, ¿correcto? Romper una hoja. Varios en este caso en el colegio, amigo, dame una hoja, qué sé yo. Uno que hacía, agarraba su cuaderno, simplemente del medio lo sacaba, pero sigue al final saliendo, la hojita del cuaderno sigue siendo hoja. Por lo tanto, eso es físico. ¿Correcto? Respirar. Respirar, cuando tú haces inhalación y exhalación, eso es un proceso químico, ¿correcto? Y si por A por B en este caso quieres averiguar un poquito más acerca de la respiración, hay no es un cuento, ni tampoco es una leyenda, es algo como, ¿qué te digo? Como algo de cultura general en este caso acerca de lo que pasó en Rusia con este zar, este monje Rasputín en este caso, y con el postre que estaba contenido el cianuro, en la cual el cianuro es un compuesto que interfiere en el proceso de la respiración, ¿correcto? Es algo muy entretenido y es algo muy, en este caso, interesante, que me gustaría que busques, ¿no? En internet, ¿no? Proceso digestivo, creo que es algo químico, eso ya no está, en este caso, en químico, eso no está en discusión. Hervir el agua. Hervir el agua de líquido, lo estás pasando a gaseoso, simplemente es el cambio de estado, pero sigue siendo agua, ¿correcto? Eso es físico.
Doblar una hoja, la hoja tú lo tienes, tú lo puedes doblar en 2, en 3, en 4, en 5 partes, sigue siendo hoja, no se altera su estructura interna, por lo tanto es físico. El carro aumenta su velocidad, simplemente lo que estás haciendo es aumentar la velocidad, por lo tanto esto sería físico. La oxidación de un clavo. Oxidación viene a ser una reacción química interna, por lo tanto esto es químico. Que se pudre una manzana. De antemano, si una manzana se pudre, tú ya no vas a en este caso esperar que esa manzana se recupere y sigue siendo lo mismo, no. Eso es algo químico, eso es algo irreversible, ¿correcto? Eso sería lo que es relaciones, qué tipo de fenómeno es físico-químico con todas las condiciones que me dan. Pregunta 1 y nos vamos por pregunta 2. 2. Mencione de qué elementos y sus nombres se trata. H es el famoso hidrógeno, ¿correcto? ¿En dónde pertenece? Pertenece al grupo 1A, ¿correcto? ¿Cómo se llaman? Estos son los alcalinos. El O es el oxígeno, ¿correcto? Pertenece al grupo 6A, ¿correcto? ¿Cómo se llama el grupo 6A? Esos son los calcógenos o anfígenos, ¿correcto? Calcógenos. B es el boro, ¿correcto? Y el boro pertenece al grupo 3A de la familia de los boroides, ¿correcto? C es el carbono. ¿Qué grupo pertenece? Pertenece al grupo 4A, ¿correcto? 4A, ¿cómo son? Los carbonoides. Entonces, si el nitrógeno, profesor, pertenece al grupo 5A, entonces, ¿qué son? Los nitrogenoides. Sí, está bien. Entonces, profesor, si el azufre pertenece al grupo 6A, ¿qué son? Los azufregenoides. No. Ahí, como te vuelvo a decir, es calcógenos o anfígenos, y el grupo 7 son los famosos halógenos. El grupo 1 alcalinos y el grupo 2 son los alcalinos térreos, ¿correcto? Eso sería la pregunta 3 y vamos a la pregunta 4. Pregunta 3, perdón. Mencione de qué elementos o nombres se trata. Me están dando lo mismo. Y Li, ¿qué es? Esto es el litio. Br es el bromo. He es el helio. In, indio. N, nitrógeno. F, flúor. Na, sodio. Fe, hierro. Ca, calcio. Ar, argón. S, azufre. P, fósforo. ¿Fósforo que de cocina? No, hijo, es un elemento. El fósforo pertenece al grupo 5A. Tienes que tener bastante en cuenta esto, ¿no? Ahora que estamos en estas épocas en la cual tienes un poco de tiempo libre, dedícate a agarrar tu tabla periódica y al menos en este caso estudiar los elementos más conocidos, grabarse su nombre, sus estados de oxidación. Haz algo productivo, hijo, tienes tiempo ahora, ¿correcto? Esto sería la pregunta 3 y vamos para la pregunta 4. Pregunta 4, simboliza los siguientes elementos. Ahora, profesor, ¿qué es lo que puedes hacer? Estás ahí, simplemente tenemos que escribir los símbolos. El cobre, Cu. La plata, el enamorado de tu hermana, Ag. Cesio, C. Selenio, C. Titanio, Ti. Oro, cuando te golpeas, Au. Francio, Fr. Y polonio, el Teletubby, el último, Po, ¿correcto? Eso sería todo para lo que es, en este caso, perdón, el cesio no es C, el cesio es CS, disculpen, ahora sí. Eso sería todo para la pregunta número 4 y ahí en este caso estarías ya
Y ok para responder las preguntas de la tarea domiciliaria, ¿correcto? Eso es todo, soy el profesor Héctor Santos y vamos por más.